Buenos días, mis amigos. Dios nos bendice rica y abundantemente en este primer domingo del mes de junio, que como bien le dijo Rafael, el tema que la divinidad me ha dado es: mi confianza está en Dios. Y es para darle continuación a nuestro mensaje anterior: deja que tu fe sea más fuerte que tu temor. Porque confiar en Dios es tener la fe de que Él tiene todo bajo control y todo lo que ocurra será para bien. Si confianza es creer, entonces la misma está completamente conectada con la fe. La fe en otra persona, la fe en la vida, la fe en todo, pero especialmente la fe en Dios. Porque ella es la que nos permite superar el temor y depositar nuestra confianza en Él, con la seguridad que todo lo que nos suceda o nos pueda suceder será bueno. Es mi deseo que puedas reconocerlo y aceptarlo, aunque con tus ojos físicos no veas la solución, puedas descansar en esa presencia que es Dios en ti y en mí. Que sin importar las apariencias, sabemos que Dios está al control y que todo, absolutamente todo, estará siempre bien. Es nuestro objetivo en esta mañana demostrarte que solo tu confianza en Dios te permitirá mantener una fe firme y duradera. Te ofreceremos ejemplos y herramientas que te permitirán desarrollar tu confianza en Dios, de manera que ante los retos y los conflictos que puedas reconocer que Dios está a cargo, que por grande que sea tu problema, Dios es más grande que Él, y aceptar la validez de lo que Unity nos enseña, que detrás de todo aparente mal hay un gran bien para ti y para mí. Porque definitivamente Dios es la solución perfecta ante cualquier situación. No permitas que tu fe se altere o destruya. Confía en Dios. Esta afirmación es fácil de aceptarla cuando las cosas marchan bien. Pero, como dice mi hermano Marco, muy difícil cuando estamos enfrentando un desierto en nuestras vidas. Pero es precisamente en esa circunstancia que debemos depositar nuestra confianza en Dios para mantener activa nuestra fe. Sin importar los resultados, debemos creer que es lo mejor, porque cuando confías en Dios, todo obra para bien. Quiero invitarte a escuchar a esta oración en canto como una reafirmación de esta verdad para que comience a hacer nido en tu mente y en tu corazón. Todo obra para bien. Nunca pensé que en momentos más difíciles me acercara más a ti y al final obrara para bien. No imaginé que una lágrima sirviera para quebrantar el alma y al final aumentará nuestra fe. Pero luego del desierto puedo ver claramente que tú has sido siempre fiel. Y aunque en medio de las pruebas no se ve, tienes todo bajo control, porque todo obra para bien, todo obra
pensé que los vientos de tormenta me impulsaran hacia ti y al final obraran para bien. No imaginé que una lágrima sirviera para quebrantar el alma y al final aumentará nuestra fe. Pero luego del desierto pude ver claramente que tú has sido siempre fiel. Y aunque en medio de las pruebas no se ve, tienes todo bajo control, porque todo obra para bien. Es que todo obra para bien. Todo obra para bien, para bien. Todo obra para bien. Aunque a veces parezca al revés, todo obra para bien. Todo obra para bien, para bien. Todo obra para bien. Todo obra para bien. Todo obra para bien. Aunque a veces parezca al revés, todo obra para bien. Gracias, Dios. Y es así. Todo obra para bien. Pero la vida que estamos viviendo en la actualidad no contribuye a que nosotros podamos afirmar esta verdad. Diariamente se nos presentan situaciones conflictivas donde nos matamos por un parqueo, por una respuesta destemplada o por un simple roce de vehículos. Todo esto nos mantiene estresados, en actitud de alerta la mayor parte del tiempo, temerosos y asustados por lo que nos pueda acontecer en cualquier momento. Nuestro mundo está lleno de abusos y violencia extrema a todos los niveles, sociales, políticos, militares y hasta religiosos. No podemos evitar sentirnos apesadumbrados al ver el irrespeto a la vida humana y cómo en nombre de la paz declaramos guerras y masacres en países en conflicto. Pero ese irrespeto también lo está sufriendo nuestro planeta, ya que no respetamos la madre naturaleza y por el contrario, estamos creando un desequilibrio ecológico, un daño ecológico que se manifiesta con un desequilibrio ambiental, lo que hace que fenómenos naturales se conviertan en catastróficos. Por ejemplo, las estaciones duran más o duran menos. Tenemos los fuegos forestales, los huracanes, los terremotos, los volcanes, las sequías o la lluvia copiosa que traen como consecuencia hambrunas, enfermedades mortales, epidemias, destrucción y muerte. Lo más triste es que aun cuando estamos sufriendo las consecuencias de estas agresiones, la mayoría de los gobiernos de nuestros países no quieren reconocerlo o buscar soluciones. Por otro lado,
Vivimos en un vilo pendiente de las actitudes de los líderes del mundo, ya que la paz mundial depende del humor o la buena voluntad de los grandes imperios que nos gobiernan. Pero con todo esto, lo más grave que estamos manifestando es la destrucción del núcleo familiar, con pérdida de valores éticos y morales, donde padres, hijos, hermanos y demás familiares se dañan y se maltratan y a veces se enfrentan hasta la muerte por no ser complacidos en sus caprichos o por una herencia o cualquier otra excusa banal. Estamos viviendo en una sociedad hipócrita, consumista y egoísta, donde impera la ley del más fuerte. Nos hemos acostumbrado a aceptar o a realizar indelicadezas y nos justificamos comparándola con la que otros hacen o que les son aceptadas o no son condenadas. Y esta doble moral que impera a todos los niveles nos hace aceptar como bueno y válido esta forma de vivir. Incluso formar parte activa de ella, porque entendemos que las cosas son así y no hay nada que podamos hacer para cambiarla. La gran mayoría de las personas que nos rodean, incluyéndonos a nosotros mismos, han perdido la fe, la esperanza y la confianza de un mundo mejor. No confiamos en el gobierno, ni en las instituciones, ni mucho menos en los organismos de seguridad. Desconfiamos de todo y de todos, incluyendo a nuestros amigos y familiares. Sentimos que todo el mundo nos ha fallado. Todo esto y mucho más se refleja en nuestras sociedades con una agresividad y una irritabilidad colectiva, lo que nos hace vivir a la defensiva y sin expectativa de cambio. En algunos casos hemos perdido hasta la alegría de vivir. Nos hemos cansado de luchar y nos mantenemos de brazos cruzados, tratando de adaptarnos a esta sociedad que nos ha tocado vivir. Confundidos y perplejos ante este caos que se ha convertido en nuestra vida, llegamos a preguntarnos: ¿y quién podrá defendernos? Pero el Chapulín Colorado, estamos claros de que no puede ser el Chapulín Colorado, porque él es un personaje ficticio que solo es héroe de televisión y no puede hacer nada para lograrlo. Entonces comenzamos una búsqueda afanosa, tratando de encontrar a ese ser espectacular que se convertirá en nuestro defensor. Y al no encontrarlo, nos sentimos cada vez más desesperados, solos y desprovistos. Mis queridos amigos, quiero decirte que la razón fundamental de esta soledad y desprotección en que nos encontramos se debe a la ausencia de Dios en nuestras vidas. Pues ella es la culpable de la gran depresión colectiva que nos invade y ha hecho que la humanidad, en sentido general, esté tratando de buscar cualquier forma, ese algo para llenar su vacío existencial. Se siguen artistas, deportistas, políticos, cualquier personaje considerado exitoso y que ha alcanzado la felicidad es venerada por una gran cantidad de personas. Pero cuando se caen esos ídolos de barro, la frustración es aún mayor. El uso de drogas y de otras sustancias prohibidas, los deportes extremos y el irrespeto por la vida misma, ya sea la tuya o la de otro, es una consecuencia directa de esta búsqueda infructuosa. Buscando el camino, muchos se han perdido y sin nada que los motive a seguir viviendo, han decidido acabar con su vida. De ahí la alta tasa de suicidios, sobre todo en jóvenes. La necesidad que sentimos ha dado pie a que la mayoría de los movimientos religiosos del mundo hayan declarado
que la causa fundamental de todo lo que estamos viviendo es el haber sacado a Dios de nuestras vidas. Todos estamos totalmente de acuerdo con eso, ¿verdad que sí? Pero las alternativas que se ofrecen para traer a Dios a las vidas de las personas a veces generan una serie de conflictos que llegamos a pensar que es peor el remedio que la enfermedad. Me explico. En sus prédicas, muchos líderes religiosos instan a los feligreses que han reconocido la ausencia de Dios en sus vidas a que lo busquen para que Él forme parte de ellos. Y para esto deben renunciar a su actual forma de vivir y arrepentirse. Y esto deben hacerlo rapidito, porque el tiempo se está acabando y Cristo viene por su iglesia. Y solo estarán con Él los que han decidido aceptar la filosofía que le está predicando esta enseñanza. La mayoría de los líderes con este tipo de prédicas sustentan sus mensajes en citas bíblicas, trayendo al presente acontecimientos históricos que ya han pasado. Y otros la utilizan como un ejemplo de lo que volverá a acontecer si no nos volvemos a Dios. Entonces, nosotros vemos que la forma de motivación para el encuentro con Dios de estos líderes es sobre todo el miedo y el temor como armas de atracción. Pero a veces ocurren acontecimientos catastróficos en cualquier lugar que desata un pánico colectivo en la población, como sucedió con las caídas de las Torres Gemelas en Nueva York. Y esto fue tan impactante porque ocurrió en el imperio más poderoso de este siglo y del siglo pasado, y en el que se consideraba el país más seguro del mundo. Y esto hizo que las personas llenas de miedo y de temor llenaran las iglesias de todas las denominaciones, esperando que Dios pudiera protegerlos. Frente a estos acontecimientos, muchos líderes de diferentes creencias religiosas se sintieron esperanzados porque vislumbraban un cambio de rumbo de la humanidad, porque con estas actitudes demostraban que había un nuevo renacer espiritual. En la actualidad, esto sigue ocurriendo eventualmente en los países donde se presentan situaciones similares. Lo mismo sucede cuando ocurren desastres naturales o provocados por la mano del hombre que causan desolación y muerte. Como podemos notar, la gran mayoría de las personas que llenaron los centros religiosos y muchos de los que hoy asisten a las iglesias por estas causas o razones parecidas, lo están haciendo por temor y no por fe. Y que yo le dije a ustedes, a ver si alguien se acuerda en el mensaje anterior con relación a eso. Bueno, que cuando el temor sustituye a la fe, el fracaso está asegurado. Y lo podemos comprobar con estos acontecimientos, ya que pasado un tiempo, apaciguado el miedo, las personas vuelven a su anterior estilo de vida, porque sus actitudes no respondieron a una convicción interna, sino a una situación externa incontrolable que se manifestó como miedo y temor de lo que estaba ocurriendo y de lo que podía seguir pasando. Actualmente existe una gran popularidad para los líderes religiosos y las iglesias que transmiten el mensaje de la prosperidad, las cuales predican que si tú quieres manifestarlo, debes congregarte con ellos. Basado en sus necesidades materiales, muchas personas acuden a dichas iglesias creyendo que Dios va a suplir todas sus carencias. Pasado un tiempo, al ver que sus deseos no se satisfacen con la rapidez que han deseado, una gran mayoría
perciben que le están rogando a un Dios que no los escucha. Y hasta han llegado a creer que Dios es sordo. Hay otros que van más lejos al considerar que Dios es indiferente a sus necesidades. En ambos casos, estas personas se sienten frustradas, porque a pesar de congregarse y cambiar su estilo de vida, pensando que de esa manera Dios se sentiría complacido, entre comillas, con ellos, no ven los resultados, porque Dios no cumple con sus expectativas. Quizás porque sus respuestas y soluciones tardan en llegar, o si llegan no son permanentes, y en otros casos porque ni siquiera han sido satisfechas sus necesidades materiales más perentorias. Han clamado a un Dios para que le complazca en todo lo que desean y creen merecer, y que además actúe contra todo lo que se oponen a los logros de sus deseos. Al no verse complacido en sus ruegos y peticiones, comienzan a creer que ese Dios tiene favorito. Porque si no fuera así, ellos no estarían sufriendo tantas estrecheces económicas en su vida, mientras que otros que no se lo merecen, nadan en la abundancia. ¿Sí o sí? Y en el peor de los casos, comienzan a dudar de la existencia de ese mismo Dios al que le están rogando. En algunos países, sus poblaciones están sufriendo ataques y muertes violentas en el nombre de Dios, sobre todo en el oriente. Y esto trae como consecuencia que muchos de sus habitantes y otras personas a nivel mundial le cueste creer en la existencia de un Dios que hace esto. También hay otros que dicen no creer en Dios, porque dicen que si Dios fuera real, no permitiría las inequidades y los abusos y las injusticias que se suscitan en el mundo. Frente a estos cuestionamientos, hay líderes religiosos que tratan de justificar la conducta de Dios, haciéndoles ver que ese es un castigo por ello, por causa de su misma incredulidad y por sus pecados. Entonces, podemos concluir que los que aceptan su existencia, por todo lo antes dicho, consideran que Dios es un ser rencoroso y vengativo, por tanto, culpable de todas sus desdichas. Sí, mis queridos amigos, una gran cantidad de personas en este mundo culpan a Dios de todo lo que le acontece en su diario vivir, ya sea por comisión o por omisión. Pero hay otro porcentaje de la población mundial que sabe que Dios no es el culpable de lo que ellos está aconteciendo, que todo lo que está sucediendo en este planeta, el verdadero culpable es Satanás, también llamado diablo. Y entonces ya nosotros podemos respirar tranquilos porque ya encontramos el culpable de nuestra desgracia, según sea el caso, o Dios o el diablo. Pero eso no es de extrañar que nosotros busquemos un culpable para justificar las causas de nuestras desgracias, porque desde los inicios de la creación del mundo, nosotros los humanos hemos querido evadir la responsabilidad de todo lo que nos sucede, tratando de buscar siempre a alguien como causa de nuestra desdicha. En el día de hoy, lo que no culpamos a Dios, aunque lo podemos culpar, decimos que el papá que yo tengo, que los padres que tuve, que el país que nací, que el gobierno, que el jefe, que mi hermano, que esto, cualquiera, menos nosotros. Y esto que les digo es tan natural que desde que el mundo se creó, nosotros estamos buscando un culpable. Y esto nos narra la Biblia en el capítulo 3 del Génesis, en la caída del hombre. Significa que luego de Dios
haber creado a Adán, dijo, vamos a crearle una compañera para que no esté solo, esté con ella, ¿verdad? Y los colocó en el paraíso para gobernar. En este paraíso, llamado Jardín del Edén, ellos tenían todo lo que pudieran desear y necesitar. Pero Jehová les dijo que no comieran, les ordenó que no comieran del árbol del conocimiento del bien y del mal, porque si lo hacían, ciertamente morirían. Esta prohibición tiene un significado espiritual que fue desobedecido por ello. El significado es que el hombre debe vivir en armonía con las leyes divinas que han sido instauradas por Dios. Cuando no escuchamos esa voz interior que es Dios y violamos su mandato por nuestra desobediencia, el resultado que se manifiesta de inmediato es nuestra separación en conciencia de Dios. Y se manifiesta como el deseo, la sensación o la manifestación de la actividad externa separada de su origen divino, creyéndose y actuando engañada por la conciencia de los sentidos. Pero siguiendo con nuestro relato, decíamos que cuando Jehová Dios cuestiona a Adán por haberlo desobedecido, Adán trata de justificarse y le echa la culpa a Dios indirectamente, porque le dijo, la mujer que tú me diste fue la causante de mi desobediencia. Pero Eva tampoco se queda atrás. Eva de una vez dijo, no señor, no fui yo, fue la serpiente. Fue la serpiente. Esta actitud de Adán y Eva es la misma que asumimos la gran mayoría de los humanos, buscando a un culpable por nuestra desobediencia. A ninguno de nosotros se nos ha ocurrido pensar que los culpables de nuestra desgracia somos nosotros mismos. Cuando Eva acusó a la serpiente, vemos que la única que no dijo nada fue la serpiente. Ella ni se defendió ni acusó a nadie. Y nos surge la pregunta, ¿y por qué? ¿Por qué ella no lo hizo? Hablaba, en ese tiempo hablaba, allá hablaba. No lo hizo, ¿saben por qué? Porque ella representa nuestra conciencia mental, o sea, la conciencia que engañada por los sentidos, a través del poder formativo de nuestra mente, crea un pensar, un sentir erróneo. Y esto lo hacemos libremente, porque fuimos creados con libre albedrío. Tenemos el poder de decisión de seguir las sensaciones de la conciencia de los sentidos o la voz de Dios, que es nuestra conciencia espiritual. Porque es nuestra conciencia espiritual la que nos hace comprender que la sensación es una cualidad mental que solo puede ser satisfecha cuando cultivamos nuestra unidad con Dios, que nos hace ver que todo es bueno y muy bueno, pero nosotros tenemos dominio, control y autoridad. Por eso estamos viendo tantas desgracias en el día de hoy, como tanto incesto, tantas cosas que nosotros decimos, pero ¿cómo es posible? Y es porque le estamos rindiendo ese culto a esa conciencia de los sentidos, a esa serpiente que está en nosotros. Y nada, y todo está bien. Entonces, esa conciencia de los sentidos es siempre la causante de nuestra caída. Y nuestro sufrimiento
se produce al desobedecer la ley divina. Porque cuando nosotros desobedecimos esa ley divina, comenzamos a ver la dualidad. Nosotros sabemos que Dios creó el mundo bueno y muy bueno. Pero cuando nosotros desobedecimos las leyes divinas, nosotros nos apropiamos de esa dualidad, de ver el bien y de ver el mal. Entonces, también por ese libre albedrío, por ese poder de decisión, tú y yo podemos saber, tenemos el poder de seguir o la conciencia de los sentidos o la conciencia espiritual. Luego de comprender esto, yo te pregunto, ¿y tú? ¿A quién acusa de tus desgracias? No me lo contestes. Yo quiero que esto lo internalices para que esa divinidad que mora en ti te lo pueda revelar. Cuando tú y yo aceptemos que somos los únicos culpables de nuestra desgracia, entonces podremos iniciar el camino de la regeneración espiritual. Al reconocer nuestra responsabilidad de que todo lo que estemos manifestando en nuestra vida es producto de nuestro pensar, de nuestro sentir y nuestro actuar. Tú y yo somos los únicos culpables que nos oponemos a nuestro bien, al dejarnos gobernar por la conciencia de los sentidos. Esa conciencia que nosotros conocemos como el adversario, como la serpiente antigua, como diablo o Satanás. Entonces realmente el diablo, Satanás, es el culpable, pero está aquí. Somos nosotros los que le damos esa vigencia. Cuando nosotros asumimos nuestra responsabilidad, estamos listos para enfrentar esa conciencia de los sentidos y obedecer la conciencia espiritual. Y es cuando reconocemos que necesitamos que Dios tome el control, que nos guíe hasta lograr la realización. Es decir, cuando hemos decidido seguir esa voz de Dios en nuestro interior para realmente obedecer esas leyes divinas y ver el bien y solo el bien. Pero, lamentablemente, la mayoría de las personas aprendemos por dolor. Y nuestro cofundador, el señor Filmo, decía que la experiencia es la escuela de los tontos. También aprendemos por experiencia. Pero también decía un lema español que el único animal que tropieza 2 veces con la misma piedra es el hombre. Entonces, nosotros lamentablemente solo nos hacemos conscientes de que nuestra vida no está bien y queremos cambiar cuando las cosas no suceden como nosotros creíamos que deberían suceder. Cuando estamos al límite de nuestras fuerzas, cuando somos impactados por situaciones difíciles que nos dejan al borde del precipicio. Cuando hemos agotado nuestras energías buscando la solución a situaciones que nadie, ni siquiera nosotros, ha podido lograr. Y cuando reconocemos que no hay nada que hacer. Cuando tiramos la toalla, como decimos vulgarmente, entonces nos damos por vencidos. Si tú estás viviendo esta situación en la actualidad, no te des por vencido. Quiero darte la buena noticia de que no estás solo, que hay alguien dispuesto a acudir a tu ayuda. Nuestra filosofía Unity nos enseña que el extremo del hombre es la oportunidad de Dios. Y esto significa que en el momento más difícil de nuestras vidas, sumergidos en el abismo de la desesperación, podemos contar con Dios. Él es nuestro ayudador, es real y está disponible para ti y para mí, si así lo deseamos. Desde el momento que lo expresamos con mente y corazón, ese ayudador vendrá a nuestro auxilio. Pero como decimos también que el Espíritu Santo es un caballero, que es la actividad de Dios en nosotros, ese alguien solamente puede acudir a nuestro auxilio cuando así nosotros lo solicitamos, ya sea audible
o silenciosamente. Es esa presencia divina que habita en nuestro interior, siempre disponible. Algunos la llaman energía, otros lo llaman Jehová, otros le llaman Cristo, Padre o simplemente Dios. El nombre es lo de menos. Lo que importa es que está en ti y está en mí, esperando que nos hagamos conscientes de su presencia para servirnos de forma incondicional. Al darnos por vencidos, soltar y rendirnos a esa presencia de Dios, de inmediato sentimos una gran paz. Se nos quita un peso de encima. Nos sentimos relajados. Y esa paz sobrepasa toda comprensión humana, llena nuestra mente y nuestro corazón. Y una gran serenidad nos invade al saber que al entregarle el control a Dios, todo estará bien. Dejamos de sentir ansiedad, dudas o temores. No nos preocupamos de cómo, dónde y cuándo se va a resolver. Lo único que sabemos es que se va a resolver porque Dios está al control. Quiero compartirles, Felicia, ven por aquí por favor. Quiero compartirles un poema de un ministro Unity, hijo de nuestros cofundadores, los esposos Fillmore, que nos relatan fielmente lo que sentimos cuando dejamos de luchar y le entregamos a Dios el control para que se haga cargo de nuestras situaciones. Se trata del reverendo Lowell Fillmore en su poema La Respuesta, y buscamos a nuestra poetisa para que nos lo declame. La respuesta. Cuando con un propósito he orado y orado y no dejé de orar hasta que mis palabras gastarse parecían con uso arduo y tenaz. Cuando toqué y perdí y una vez más pedí, y todo mi fervor y persistencia con ninguna esperanza se encendieron. Hice una pausa y un descanso y di a mi cerebro fatigado mi grito humano, su ansiedad cayó. Y en aquel quieto instante, después que el yo, consciente fracaso, llegó el poder de Dios, visión gloriosa, y su respuesta vino presurosa. Sí, mis queridos amigos, como nos dice Lowell Fillmore, cuando buscaste y buscaste y no encontraste nada, tu cerebro fatigado, ¿verdad? Y su grito humano, su ansiedad cayó. En aquel instante, después de que el yo consciente fracasó, llegó el poder de Dios, visión gloriosa, y su respuesta vino presurosa. Dios es la respuesta. Cuando nuestra personalidad se rinde y nuestra individualidad se manifiesta, llega la respuesta. Guiados por la sabiduría divina, estamos listos para tomar las decisiones correctas en cada situación que estemos enfrentando. Pero definitivamente, cuando tú y yo nos hacemos conscientes de que Dios es la única presencia y el único poder, como nos lo dice nuestro primer principio Unity, y reconocemos que Él está disponible para ti y para mí, para solucionar todas nuestras llamadas necesidades. Dios es la respuesta. Él abrirá un camino donde dijeron que no se podía. Confía en Él. Si podemos creer en su promesa, nuestra confianza en Dios será suficiente para enfrentar los retos y los desiertos que nos están impidiendo llegar a nuestra tierra prometida. Nosotros
tenemos una ventaja. Como cristianos practicantes, seguidores de Jesús el Cristo, nosotros tenemos las herramientas necesarias para lograr la conciencia espiritual que Él manifestó. Debemos seguir sus enseñanzas hasta lograr vencer esa conciencia de los sentidos y apropiarnos de esa conciencia espiritual a través del Cristo que moraba en Jesús, pero que también mora en ti y en mí. Esa conciencia crística nos capacita para ser más que vencedores en todas las batallas que tengamos que enfrentar. Jesús nos enseñó que Dios nos ama con amor eterno y que para siempre es su misericordia. Es necesario que tú y yo creamos en el amor perdonador que está disponible para ti y para mí en todo momento y lugar de nuestras vidas. Y esto lo podemos lograr haciendo de la oración un hábito que nos permita sentir la conexión con la fuente inagotable del amor que es Dios en nuestro interior, porque somos nosotros que nos hemos separado en conciencia de Dios. Dios está en cada uno de nosotros, pero tú y yo tenemos que restablecer esa conexión y centrados en su amor creemos de mente y corazón que para Él todo es posible. Siguiendo el camino trazado por Jesús, podremos como Él manifestar su gloria y su poder en conciencia espiritual, porque todo lo podemos en el Cristo que nos fortalece. Confiemos en las palabras del Maestro y al igual que Él, sin dudas ni temores, podemos vencer todas nuestras aflicciones. Eso fue lo que Él nos dijo en Juan 16:33. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Venceremos al mundo de nuestros pensamientos al creer y aceptar que Él está a cargo de nuestras vidas y asuntos, sin importar lo imposible o difícil que parezca lo que estemos enfrentando. Hemos cometido errores y tenemos fallos, pero si creemos con todo nuestro corazón que Dios nos ama, tendremos fe y confianza para enfrentar todas las situaciones, porque el creer y el confiar nos dan ánimo y esperanza para seguir viviendo con gozo y entusiasmo, sin desmayar, con la seguridad de que si Dios nos ama, Él está a cargo y todo está bien. No seamos como el alpinista. Muchos de ustedes se saben el cuentecito del alpinista, que un alpinista decidió escalar una alta montaña, subió por un acantilado y a unos 100 metros de la cima se resbaló y se desplomó de los aires. Y ya era de noche. Todo se volvió negro, no tenía ninguna visibilidad, no había luna, y las estrellas estaban cubiertas por nubes. Y caía a una velocidad vertiginosa. Solo podía ver manchas oscuras que le pasaban y tenía la terrible sensación de ser succionado por la gravedad, porque estaba tan alto que esa caída pues se sentía así. Él seguía cayendo y en esos momentos, como nos sucede a nosotros cuando estamos en momentos de peligro, pasaron por su mente todos los gratos y no tan gratos momentos de su vida. Pensaba que iba a morir, pero de repente sintió como un tirón, algo fuerte que casi lo parte en dos. Él, como buen alpinista, había clavado estacas de seguridad con candados, con una soga que lo sostenían y lo amarraban por la cintura. Y en ese momento de quietud, suspendido por los aires, sin ver absolutamente nada, en medio de la terrible oscuridad, no le quedó más que gritar: ayúdame, Dios mío, ayúdame, Dios. Y de repente, una voz grave y profunda desde los cielos le contestó: ¿qué quieres que haga? Y él respondió: sálvame, Dios mío. Entonces Dios le contestó: corta la cuerda que te sostiene. ¿Cómo? Corta la cuerda que te sostiene. Siguió un momento de silencio y quietud. Y el hombre, no nos lo dice aquí, pero segurito que dijo: Dios está pasado, es loco que está.
Lo que hizo fue que se aferró más a la cuerda y se puso a pensar, no, definitivamente Dios está loco. Al día siguiente, el equipo de rescate que llegó en su búsqueda lo encontró muerto, congelado, agarrado con fuerza, con las 2 manos de la cuerda, colgado a solo 2 metros del suelo. El alpinista no fue capaz de cortar la cuerda y simplemente confiar en Dios. O sea, si él soltaba la cuerda, ya. Pero así mismo nos sucede a nosotros, que decimos creer y confiar en Dios. Pero en el momento de la prueba o el reto, dudamos y no tomamos acción, igual que el alpinista. O si nos da la respuesta, creemos que no. La confianza en Dios nos brinda estabilidad en cada una de las áreas de nuestra vida y nos ayuda en los malos momentos a disfrutar de las mejores cosas que tenemos a mano. Las personas que pierden el valor y la confianza solo ven el lado negativo de las cosas. Muchas veces las cosas que pueden ser nuestro éxito se convierten en un fracaso por falta de confianza. Es necesario que no nos centremos en las circunstancias. Nuestro bienestar depende de nuestra confianza en Dios. Descansando en esta verdad, sabemos que solo su bien se va a manifestar. Viene a mi mente ahora de la persona que lo votaron, que cuidaba un bar, creo que era, y fue a buscar un trabajo y le dijeron que como no sabía leer ni escribir, no podía. Y el hombre se hizo un comerciante famoso, hizo de todo. Sí, porque el extremo del hombre es la oportunidad de Dios. Entonces, nuestro libro de texto, que es la Biblia, tiene múltiples ejemplos de personajes que depositaron su confianza en Dios. Por ejemplo, en el libro de los Hebreos, nosotros tenemos a Gedeón, a Barak, a Sansón, a Jefté y a David, entre otros, como ejemplo de confianza. Ellos confiaron en Dios y por eso conquistaron países, cerraron la boca de leones y apagaron grandes incendios. Escaparon de los que lo mataban con espada, recibieron fuerza cuando más débiles estaban. Y en la guerra fueron tan poderosos que vencieron a los ejércitos enemigos. Nosotros queremos finalizar nuestro mensaje con uno de estos personajes, destacando su total confianza en Dios a lo largo de toda su vida. Y fue el rey David, que aunque su vida no fue un modelo de perfección, y tenemos un mensaje posterior donde vamos a tratar ese tema, sí fue un ejemplo de oración, alabanza y comunión con Dios en todas las circunstancias adversas que tuvo que enfrentar en su vida. Se le reconoce como un hombre hecho conforme al corazón de Dios, porque el deseo más grande de su corazón fue vivir día a día en la presencia de Dios. David, como tú y como yo, tuvo muchas necesidades, tuvo muchos errores y muchos defectos, pero su vida nos demuestra que el amor de Dios para él pudo llenar su vacío existencial y sanar sus heridas, porque fue consciente que ese amor era suficiente para suplir todas sus carencias. La mayoría de los salmos de David son un ejemplo de esto que estamos hablando. Yo quiero presentarle en esta mañana una panorámica del Salmo 27. Fue un salmo que la divinidad nos guió a leer el día de la vigilia en la palabra revelada. Y parece que era una necesidad de todos. Muchas personas me preguntaron posteriormente que cuál era el salmo. Y yo sentí que de todos los salmos de David teníamos como ejemplo de confianza hacer una panorámica de este salmo, que es uno de los más hermosos. Es un himno que nos resalta la confianza constante en Dios y es un antídoto para el temor y la soledad.
Leyendo este salmo constantemente, aumentaremos nuestra confianza en Dios, porque nos apropiaremos de las palabras de David y al igual que él estaremos confiados en Dios, reconociendo que Él es nuestra ayuda para hoy y esperanza para el futuro. Aquí está el salmo. El salmo tiene 14 versículos. Se lo puse ahí en lo que yo se lo voy comentando porque no lo vamos a leer. Eso se lo dejo de tarea, ¿verdad? En este salmo, él inicia proclamando su confianza plena en el Señor, a pesar de la persecución de sus enemigos, porque se siente protegido por Dios y él está seguro de que Dios le va a dar la victoria sobre sus enemigos, no importa cuántos sean. También está convencido de que Dios lo ama, que nunca lo abandonará. Está tan seguro de esto que dice que aunque su padre y su madre lo abandonaran, él sabe que Dios nunca lo hará. Él vive confiado en la promesa de Dios de estar siempre con él. Y su único deseo, como ya les dije, era estar en la presencia de Dios para mantener esa comunión con él todos los días de su vida. Aquí sí tengo el versículo 3 del Salmo 27. Ese nos dice: aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Y esta afirmación nos demuestra la gran fe de David. Si nuestra fe está asociada a una progresiva confianza en Dios, estaremos seguros de que su poder y cuidado estará con nosotros. Sabremos que Él está pendiente y desea satisfacer todas nuestras necesidades. Reconociendo su presencia, seremos guiados por el Espíritu Santo a tomar las decisiones correctas sin importar las apariencias. Cuando confiamos en aquel que todo lo puede, revertimos las prioridades y hacemos algo que siempre nos dice la reverenda: ponemos a Dios en primer lugar. Y seguros y confiados caminaremos en su voluntad. Podremos decir como Jesús en Getsemaní: no mi voluntad, Padre, sino la tuya. Y podremos exclamar: aunque mis cargas sean pesadas, mis pruebas muy difíciles y el camino sea muy largo, siempre confiaré en ti, mi Dios. Mis queridos amigos, esperar en Dios no es fácil. A menudo nos parece que no está respondiendo a nuestras oraciones o que no comprende la urgencia de nuestra situación. Aceptemos como David que Dios es nuestro creador, sustentador, padre, madre, que nunca nos abandona, que su amor es para siempre, al igual que su misericordia. Es necesario que aceptemos que siempre que tenemos un reto, hay una enseñanza y una bendición para cada uno de nosotros. Si con fe y esperanza, al igual que David, confiamos en el amor de Dios. Y traigo aquí, estas son una enseñanza que podemos sacar de David. Primero, cuando te sientas apesadumbrado y triste, alaba y confía en Dios. A través de la oración, mantén tu comunión con su divina presencia. Realiza que estás en sus manos, firmemente agarrado, que nada ni nadie sea capaz de quitarte tu paz y la esperanza de que Dios está a cargo. Y finalmente, da gracias, reconociendo que su gracia y su misericordia te acompañarán todos los días de tu vida. Mis amigos, apropiémonos de esta enseñanza de David y nosotros veremos que grandes maravillas van a llegar a nuestras vidas. Amén. Y ahora vamos a tomar nuestras ofrendas en las manos
Vamos a darle el toque leve del amor, reconociendo que es sustancia divina, precipitada en forma de dinero, crecida y multiplicada en ricas bendiciones de paz y amor. Vamos a afirmar el amor divino fluyendo a través de mí. Bendice, engrandece y multiplica todo el bien que tengo, todo el bien que doy y todo el bien que yo soy, aquí y ahora. Y mientras tomamos nuestras ofrendas, nos vamos a unificar en esta oración en canto, reconociendo que sin importar los desiertos que estemos enfrentando, nuestra confianza está depositada en el Dios de nuestro ser, que nos llevará a la tierra prometida, donde fluyan bendiciones abundantes para cada uno de nosotros. Una vez nos toca perder lo que más queremos. Alguna vez nos quedamos sin cariño. Pero esa vez o cada vez, Dios es el único que puede abrir esa puerta donde ya no hay salida. Solo basta que nunca pierdas la confianza. Yo de repente me quedé tan solo. Yo de repente me quedé vacío, tirado en un rincón cualquiera del destino, muriéndome de frío. Y yo de repente me quedé llorando, con una daga clavada en mi pecho, sentir como caer en un pesado sueño, estando yo despierto. Y si me ven, voy con la frente en alto. Y si me ven, que aún sigo yo cantando, es porque aunque lloré, es porque aunque sufrí, lo perdí todo, pero hay algo que nunca perdí. Yo sé que he perdido muchas cosas en la vida, menos la vida, porque mi vida está guardada en su amor. No importa esa situación que estás enfrentando, unifícate con tu Cristo. Él tiene la solución, Él tiene la respuesta. No te importe el diagnóstico, no te importe lo que estés viendo. Confía y descansa en Dios, porque Él tiene la solución a esa situación que estás enfrentando hoy. Y yo de repente me quedé tan solo. Yo de repente me quedé vacío, tirado en un rincón cualquiera del destino, muriéndome de frío. Y yo de repente me quedé llorando, con una pena clavada en mi pecho,
sentir como caer en un pesado sueño, estando yo despierto. Y si me ven hoy con la frente en alto, y si me ven que aún sigo yo cantando, es porque aunque lloré, mira, aunque sufrí, lo perdí todo, pero hay algo que jamás perdí. Fue mi Confianza en él, buena certeza de saber que Dios jamás olvidaría mi dolor. todo se derrumbó. El cielo se nubló, pero mantuve el horizonte de mi fe. Yo sé que he perdido muchas cosas en la vida, menos la vida, porque mi vida está guardada en su amor. Y por eso no necesitas saber a dónde vas cuando sabes que quien te guía es Dios. Amén.